Medidas de bioseguridad ante el COVID-19. Los datos que se presentan a continuación son tomados de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la COVID-19? La COVID-19 es una enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud, OMS, tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre del 2019, al ser informada de un grupo de casos de neumonía vírica que se había declarado en Wuhan, República Popular de China. ¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? Los síntomas más habituales son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectar a algunos pacientes son pérdida del gusto o del olfato, congestión nasal, conjuntivitis, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, diferentes tipos de erupciones cutáneas, náuseas, vómitos, diarrea, escalofríos o vértigo. Entre los síntomas de un cuadro grave se incluyen disnea, pérdida de apetito, confusión, dolor u opresión persistente en el pecho, temperatura alta por encima de los 38 grados Celsius. Otros síntomas menos frecuentes son irritabilidad, merma de la conciencia, ansiedad, depresión, trastorno del sueño, complicaciones neurológicas más graves y raras como accidentes cerebrovasculares, inflamación del cerebro, estado delirante y lesiones neurales. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultad para hablar o moverse, deben solicitar atención médica inmediata. ¿Qué tiempo tarda en aparecer los síntomas? El tiempo entre la exposición a la COVID-19 y el momento en que comienzan los síntomas es de aproximadamente a los 5 o 6 días, pero puede variar entre 1 y 14 días. Por ello se recomienda que las personas que hayan estado expuestas al virus se queden en casa, alejadas de otras personas durante 14 días, con el fin de prevenir la propagación del virus, especialmente cuando no es fácil hacerse la prueba. ¿Qué ocurre con las personas que se contagian? Entre las personas que desarrollan síntomas, la mayoría, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario. Alrededor del 15% desarrollan una enfermedad grave y requieren oxígeno, y el 5% llegan a un estado crítico y precisan cuidados intensivos. Entre las complicaciones que pueden llevar a la muerte se encuentran la insuficiencia respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la septicemia, el choque septicémico, la tromboembolia y la insuficiencia multiorgánica, incluidas las lesiones cardíacas, hepáticas y renales. Rara vez los niños pueden manifestar un síndrome inflamatorio grave unas semanas después de la infección. ¿Quién corre mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19? Las personas de más de 60 años y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes, obesidad o cáncer corren un mayor riesgo de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona a cualquier edad puede enfermar de COVID-19 y presentar un cuadro grave o morir. ¿Tiene la COVID-19 efecto a largo plazo? Algunas personas que han padecido la COVID-19, tanto si han necesitado atención hospitalaria como si no, siguen experimentando síntomas, entre ellos fatiga y diversos síntomas respiratorios y neurológicos. ¿Cómo podemos protegernos nosotros mismos y a otros si no sabemos quién está infectado? Protéjase adoptando algunas precauciones sencillas como mantener el distanciamiento físico, utilizar mascarilla especialmente cuando no se pueda mantener el distanciamiento, mantener las habitaciones o áreas bien ventiladas, evitar las aglomeraciones y el contacto estrecho con otras personas, lavarse las manos de forma periódica, toser cubriéndose con el codo flexionado o con un pañuelo. ¿Cuándo debería hacerme una prueba COVID-19?
Todas las personas que presenten síntomas deben hacerse la prueba en la medida de lo posible. Las personas que sean asintomáticas, pero que se hayan estado en contacto estrecho con alguien que esté o pueda estar infectado, también pueden considerar la posibilidad de hacerse la prueba. Cuando una persona esté a la espera de los resultados de la prueba, debe permanecer aislada de los demás. ¿Qué prueba COVID-19 debería realizarse? En la mayoría de los casos se utiliza una prueba molecular para detectar el SARS-CoV-2 y confirmar la infección. La prueba molecular más frecuente utilizada es la de reacción en cadena de polimerasa denominada PCR. Las muestras se recogen en la nariz o en la garganta con un hisopo. Las pruebas moleculares detectan el virus en la muestra, amplificando su material genético hasta niveles que permiten su detección. Por ello, las pruebas moleculares se utilizan para confirmar una infección activa, por lo general a los pocos días de la exposición y en torno al momento en el que puede o empiecen los síntomas. ¿Y qué pasa con las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas de antígenos, a veces llamadas pruebas de diagnóstico rápido, detectan las proteínas del virus conocidas como antígenos. Las muestras se recogen en la nariz o en la garganta con un hisopo. Estas pruebas son más económicas que las PCR y ofrecen los resultados con más rapidez, aunque por lo general son menos precisas. Estas pruebas funcionan mejor cuando hay más virus circulando en la comunidad o cuando las muestras se toman en la fase más infecciosa de la enfermedad. Para saber si tuve COVID-19 y no lo supe, ¿qué prueba debo realizarme? Las pruebas de anticuerpos pueden decirnos si una persona ha tenido una infección en el pasado, aunque no haya tenido síntomas. También conocidas como pruebas serológicas, por lo general se realizan a partir de una muestra de sangre y se detectan los anticuerpos que se han generado en respuesta a una infección. En la mayoría de las personas, los anticuerpos empiezan a desarrollarse al cabo de días o semanas y pueden indicar si una persona ha estado infectada en el pasado. Las pruebas de anticuerpos no pueden utilizarse para diagnosticar la COVID-19 en las primeras etapas de la infección o en la enfermedad, pero pueden indicar si alguien ha tenido la enfermedad en el pasado. ¿Qué debo hacer si tengo síntomas o si estuve en contacto estrecho con alguien que tiene COVID-19? Puede que se haya infectado, aunque se encuentre bien. En ese caso, tome las siguientes medidas. Realícese la prueba COVID-19 según las indicaciones del médico. Coopere con los procedimientos de rastreo de contactos, denominado cerco epidemiológico, para interrumpir la propagación del virus. Quédese en casa y sin contacto con otras personas durante 14 días. Durante ese tiempo no vaya al trabajo ni a lugares públicos. Utilice mascarilla para proteger a otras personas, en particular si necesita buscar atención médica. Lávese las manos de manera frecuente, permanezca en una habitación separada de otros familiares, mantenga la habitación bien ventilada, controle sus síntomas durante al menos 14 días y permanezca positivo manteniéndose en contacto con sus seres queridos por teléfono o internet y haciendo ejercicio. Estas recomendaciones se aplican a adultos y niños. Una vez entrada en contexto, debemos de establecer las formas para controlar la transmisión del virus. Y existen cuatro. La primera es eliminar o sustituir la forma en la que se expone al virus. Es decir, establecer quiénes pueden hacer teletrabajo, por ejemplo, o definir turnos y horarios diferenciados para evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento. La segunda forma es establecer controles de ingeniería para minimizar el contacto con el virus o la transmisión del mismo. Esto es a través de colocar cubículos o sitios de trabajo distanciados, instalar pantallas acrílicas o vidrios entre puestos de trabajo, definir el aforo de la oficina o el área, señalizar la distancia que debe existir entre personas entre las áreas de trabajo o comunales, establecer métodos de ventilación y fumigar o desinfectar las áreas de trabajo. La tercera forma para controlar la transmisión es generar controles administrativos, esto es, capacitando al personal en medidas de prevención del contagio por COVID-19 y estableciendo protocolos de bioseguridad. La última forma para controlar la transmisión del virus es entregar equipos de protección personal como mascarillas a los colaboradores de la empresa. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas generales de bioseguridad en el transporte público? Usar la mascarilla siempre, no saludar a otras personas dando la mano o abrazarse,
tratar de mantener el distanciamiento con ellas, no tocarse el rostro y desinfectar las superficies. Antes de ingresar a la empresa, usted debe tomarse o permitir que le tomen la temperatura corporal. Si ésta supera los 37,6 grados Celsius, no ingrese a la empresa. Te aviso de inmediato y mantenga el aislamiento obligatorio. Debe desinfectar sus manos, zapatos y o ropa antes de ingresar a la empresa. Una vez en el puesto de trabajo, las medidas de bioseguridad son desinfectar con alcohol superficies con las que vaya a tener contacto, esto es teléfono, escritorio, mesas, teclados, mouse, silla, canceles o lockers, etc. Lávese las manos de manera frecuente y o use alcohol gel. Use de manera constante, es decir, siempre la mascarilla, mantenga el distanciamiento y respete el aforo, no se toque el rostro con las manos sucias. Recuerde, si acude con síntomas de enfermedad gripal al trabajo, puede contagiar a sus compañeros u otras personas causando perjuicio para todos. Use de forma correcta la mascarilla y trate de no tocarla con las manos sucias. Todo atomizador o dispensador de alcohol u otro desinfectante que se utilice debe estar debidamente señalizado o rotulado. Esto fue la capacitación de medidas de bioseguridad ante el COVID-19. Gracias.